¿Cuántos de ustedes sabían que yo tengo un doctorado? Nadie sabía, ¿no? La hermana Garley, conversamos bastante. Así es, hermanos, yo tengo un doctorado en borrachos, ¿Se había enterado usted? Alguna vez yo he hablado acerca de mi papá, que ya partió con el Señor hace más o menos unos 22 años. Él fue una persona con muchos conflictos emocionales no resueltos y lamentablemente un alcohólico. Un borrachito de esos del mercado. Eso que usted ve en el mercado, así, tal cual. Hubo días de mucha vergüenza. Cuando uno tiene una persona con un problema de alcoholismo, de adicciones, se sufre mucho, hermano. De noches buscando refugio, porque cuando él tomaba y se volvía, la gente toma y algunos se vuelven payasos, otros se vuelven violentos. Él era del violento, del lado violento. Entonces nosotros muchas noches salimos buscando refugio. Yo recuerdo destrozos. Una vez agarró una mandarria y rompió toda la poceta, todo lo del baño, los corotos. Y muchas cosas que marcaron profundamente a mi familia. Yo recuerdo fines de semana escapando a casas de familiares o incluso durmiendo frente a la escuela que queda en la casa de mi mamá, porque mi mamá era obrera allí y entonces teníamos acceso, pero ella tenía llave. Muchas veces dormimos en algún salón de esa escuela, huyendo de mi papá. Esto del doctorado surgió un día que yo visité pastoralmente una hermana y su esposo llegó borracho. Y ella estaba muy apenada, que no haya dónde meterse. Y resulta que yo la comprendía. Si había alguien que la podía comprender, era yo. Como la Biblia dice, que el Dios de toda consolación nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros. Todo lo que nosotros pasamos, eso no es de gratis, hermano. Eso es Dios entrenándonos. Y yo para consolarla le dije, mire hermana, no tenga pena. Yo tengo un doctorado en borracho, yo la entiendo. Y le compartí mi testimonio de cómo crecí en medio de esa realidad, hermano. Con esto quiero decir que el perdón es un área en mi vida que, lo digo para la gloria de Dios, la conozco y la vivo. O sea, eso es una realidad. Porque una persona que pasa situaciones como esa, tiene que perdonar. Tiene que perdonar. Yo tengo una tesis personal en una metodología única, que yo la llamo la del Emboplas. Y si usted me pregunta cómo ha sido mi proceso para experimentar el perdón y poder extenderlo, entonces yo le diré que es por la gracia de Dios. Eso solamente es Dios que pone su gracia. Y lo hizo, la figura que yo uso, esta del Emboplas, es que Dios agarró mi corazón con un Emboplas espiritual y lo cubrió. Esa es la manera de que nuestro corazón no se llene de rencor y de cosas que uno acumula que te hacen más mal que bien. Hermano, esto es grande, pero cada vez que yo pienso en esto, me da la certidumbre de fe, la seguridad de saber que yo soy un hijo de Dios. Le doy gracias a Dios por eso. Y le invito a que leamos juntos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y vamos a leer el episodio que está entre los versículos del 23 al 35. Mateo 18. ¿Estamos allí? Dice así la bendita palabra de Dios. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le rogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando nosotros vemos el contexto anterior de este episodio, de este pasaje, de la parábola de los deudores, nos encontramos en el episodio anterior que dice que es cómo se debe perdonar al hermano. Y cuando usted lee en el versículo 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya perdonado? ¿Hasta 7 veces? Y era una pregunta casi que obligada. Y es una pregunta que seguro es muy conocida en muchos de nosotros. Nos hacemos esa pregunta, ¿hasta cuándo voy a perdonar? Oye, todo tiene un límite, ¿hasta dónde voy a llegar? Es el momento en que Pedro le pregunta al Señor, ¿cuál es el límite del perdón? Esa es la pregunta, esa es la interrogante del apóstol Pedro. Así como la pregunta es famosa, también la respuesta es famosa, porque esa respuesta contiene la enseñanza de Jesús. Jesús dijo, no 7 veces, sino 70 veces 7, que interpretado significa indefinidamente, todas las veces que sea necesario. Yo diría que hay una enseñanza en la que se basa todo el mensaje cristiano y es el perdón. Esa realmente es como la médula de la buena nueva. El perdón a través de Cristo. De eso marca todo, hermano. Ese es el evangelio. Si usted lo quiere compactar, resumir, ese es el evangelio. Por tanto, nosotros que hemos sido perdonados, así como estábamos en varias de las acciones de gracia escuchando, también hemos sido enviados al mundo a tener una actitud constante de perdón. Eso debe ser parte de la vida normal de cualquier creyente verdaderamente convertido, que realmente ha conocido a Cristo, es una persona que perdona hacia aquellos que están alrededor y las dinámicas del día a día con la gente, las relaciones. Parece que Pedro, que era bien, tenía mucha iniciativa, algunos lo señalan de impulsivo, pero yo creo que es que Pedro hacía las preguntas que mucha gente no se atreve a hacer. Y él como que deja ver que los discípulos no tenían claras todas las cosas con esa pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a durar en ese proceso de perdonar? Era como la pregunta. 7 veces es un intento de generosidad. Bueno, eso tiene su razón en su contexto histórico-cultural. Esa expresión no era algo a la ligera, ni la pregunta de Pedro tampoco. Pues los maestros o rabinos de la época entendían que una ofensa podía ser perdonada a lo más 3 veces. Eso era el criterio que había allí en el momento, en el contexto histórico-cultural. Pero la sorprendente e impactante respuesta del Señor fue, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7.
indefinidamente. Y yo me imagino que eso resultó chocante para Pedro y para todos los que estaban allí. Era casi como que, ¿por qué, Jesús, yo tengo que perdonar indefinidamente a los que me ofenden, a los que insisten en ofenderme? Esa sería la pregunta lógica que cualquiera haría, ¿no? Sí, es chocante. Y la respuesta del Señor es magistral, porque Dios ha hecho lo mismo contigo. Si le hacemos esa pregunta al Señor, el Señor nos va a decir, porque Dios ha hecho lo mismo contigo. En la parábola de los deudores encontramos 3 principios centrales o verdades eternas. Y la primera es la magnitud del perdón que hemos recibido. Entramos a la escena donde el rey perdona, los versículos del 23 al 27. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Nos está diciendo cómo opera Dios en este asunto del perdón. Nada más esa línea nos dice qué es lo que Dios piensa y cómo Él obra acerca de este asunto del perdón. Dice que a un siervo le fue presentada una deuda de 10,000 talentos. Era una cantidad exorbitante, hermano. 10,000 talentos era tal vez el número más grande, o 10,000 era el número más grande, y el talento era también la unidad monetaria más grande. O sea, exagerado. Esta deuda era el salario de 10,000 soldados por 17 años. O sea, una cosa, no alcanzaba la calculadora ahí para... Un monto incalculable para una persona. O sea, el salario de 10,000 soldados por 17 años. Los que trabajan en finanzas ya estarán, los contadores estarán allí echando cuentas, ¿eh? La idea es clara, hermano. Este individuo le debe al rey una deuda impagable. Eso no lo paga nadie. Eso es una deuda que nadie podía pagar. Jesús quiere que quede claro eso, que era una deuda impagable. El siervo cae postrado y apela a la paciencia y la misericordia de su señor. Y el rey, de manera sorprendente, dice el versículo 7, y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Hermano, este rey representa a Dios. Si Dios nos pasara factura, todos nosotros tendríamos sobre nosotros una deuda absolutamente impagable. Absolutamente impagable. Frente a Dios, no podríamos pagar, hermano. Nuestros pecados, hermanos, son más y peores de lo que nosotros pensamos. Y la deuda que nosotros hemos adquirido con Dios, ni tú ni yo la podemos calcular. Eso no se puede calcular. El rey entonces concede el perdón total y absoluto. ¿Quién pagó la deuda? Nosotros sabemos que en la realidad quien pagó su deuda y mi deuda fue Cristo en la cruz. El que sí era solvente moralmente sacó de su riqueza y pagó la deuda que tú y yo teníamos. Número 2. Es absurdo celebrar la gracia de Dios mientras nos negamos a perdonar. Es absurdo celebrar la gracia de Dios si nos negamos a perdonar. La escena del siervo rencoroso, los versículos del 28 al 31. El siervo, al salir con un alivio extraordinario, encuentra a su consiervo que le debía 100 denarios, el pago de 100 días de un soldado.
Eso era lo que valía. O sea, hasta la comparación entre las deudas es absurda. No tiene punto de comparación. Es lo que decimos matemáticamente despreciable. Virtualmente, cero. Cero. Lo que te han hecho a ti frente a lo que tú y yo le hemos hecho a Dios con nuestro pecado. Hermano, no es comparable. No es comparable. Lo que tal vez nos hagan a nosotros en comparación con lo que nosotros le hemos hecho a Dios, no hay comparación. En lo absoluto. Esta comparación recalca lo absurdo y lo injusto de la falta de perdón en el cristiano. Es absurdo que alguien diga que es cristiano y diga que no perdona. Eso no va. Eso no va junto. Esto lo vamos a desmenuzar mejor, hermano. Yo me imagino todas las preguntas que vienen a nuestra cabeza. El consiervo le suplica con el mismo ruego: ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero el versículo 30 dice: y sin embargo, él, ¿qué dice el versículo 30? Sin embargo, él no quiso. Él no quiso perdonar. Hermano, la falta de perdón es una decisión que yo tomo. Una decisión de mi voluntad de no perdonar. Es como decir, yo a esa persona la meto en una cárcel y la encierro y me trago la llave. Preso lo dejo allí. Pero resulta que el que más daño se está haciendo es uno mismo. Cuando yo decido no perdonar a alguien, es como que lo mato y después entonces me lo coloco en el hombro y ando con ese muerto todo el tiempo. ¿Qué va a pasar si usted agarra un muerto y lo carga todo el tiempo? La falta de perdón es una decisión que yo tomo, una decisión de mi voluntad de no perdonar. El cobrador es agrio y cuando yo tengo esa actitud de cobro hacia los demás, yo también me agrio contra ellos. Y aquí la lógica de Cristo no es si te sientes o no con el deseo de perdonar. No, Cristo no está hablando aquí de eso. Cristo lo que está hablando es, como tú has sido perdonado, tú no puedes retener el perdón. Esa es la razón, o sea, no es si siente, no. Todos esos sentires son válidos, hermano. Yo soy del tipo que me gusta validar. Hay gente que es no empático y rapidito no valida a la gente, sino que, bueno, pero no es exagerado, no es para tanto, no. Hermano, para ti no será para tanto, pero para esa persona le está pasando algo. La gente a veces es muy ligera, pues, en ese sentido. Como tú has sido perdonado, tú no puedes retener el perdón. Hermano, la reconciliación de nosotros nos costó a Cristo. Pero la reconciliación siempre es superior a la ruptura, hermano. Siempre. Tercero, la seriedad del juicio de Dios ante la falta del perdón. La seriedad, esto es serio. Si alguien decide no perdonar, está metido en un problema serio con Dios. Con Dios mismo, directamente con Dios. La seriedad del juicio de Dios ante la falta de perdón. Entramos a la escena final de este episodio, los versículos del 32 al 35. Cuando el rey se entera, llama al siervo y le dice: siervo malvado. ¿Cómo le dice? Siervo malvado. Eres un malvado. Imagínate que Dios nos diga eso a nosotros. Hermano,
este pedacito de la parábola nos muestra lo que Dios piensa de la persona que no perdona de corazón. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué es? Un malvado. Un malvado. La falta de perdón es una maldad delante de Dios. La falta de perdón es una maldad delante de Dios. Y además es un menosprecio a la gracia de Dios que lo salva. Cada vez que nosotros decidimos no perdonar, es un menosprecio a la gracia de Dios que salva. Y el Señor o el rey le hace la pregunta directa, penetrante. ¿No deberías tú haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? No deberías, como llamándolo a conciencia. Dice el versículo 34, y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y esto se refiere al trato disciplinario de Dios. Esta es la manera como Dios trata y disciplina a sus hijos que deciden no perdonar. Hermano, esta actitud, por lo que yo leo en la parábola, enfurece y ofende el carácter del Señor. Es la figura, recuérdese que aquí el rey es tipo de Cristo, tipo del Señor. Dios. Hermano, Dios no lo va a pasar por alto. No lo va a dejar pasar por alto. Él va a tratar con nuestra falta de perdón. Dios se va a encargar, Él va a tratar amorosamente, pero también duramente. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios contiene las dos cosas. Eso es como en la crianza de los hijos. Si usted es solo cuchicuchi con sus hijos, te va a tener problemas. Porque él necesita cuchicuchi, amor, pero también necesita disciplina, corrección. Y esas dos cosas deben ir a la par. Cuando usted lo corrige, como está pequeñito, usted tiene que bajarse. Tiene que mirarlo a los ojos y decirle, yo te corrijo porque te amo. Y él va a decir en su cabeza, caramba, me ama. Sí. Pero es así. Es el mensaje que le tenemos que mandar a nuestros hijos. Porque dice que el amor que nosotros tenemos hacia nuestros hijos se evidencia en la corrección. El padre que no corrija a sus hijos, y a veces nosotros los padres hacemos para el lado y que no queremos ver, y no le ponemos nombre y apellido a las cosas que suceden. Y esta generación particularmente le tiene miedo a los hijos. Es una cosa que yo no puedo entender. Pues Dios no, hermano. Dios nos va a tratar amorosa pero duramente. Como dice Juan 15, para podarnos y que haya un cambio. Hebreos 12 dice que la disciplina del Señor al momento no produce gozo, pero después produce fruto apacible. Y esto, hermano, nos lleva a la dura advertencia de Jesús que vemos en la oración del Padre Nuestro. Porque si no perdonáis a los hombres sus transgresiones, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Un reconocido consejero bíblico dijo, estoy convencido de que multitudes de cristianos sufren de estrés, de depresión, desánimo, problemas de relaciones y toda clase de otras penalidades porque se niegan a perdonar. El perdón de todo corazón pone en libertad a la persona y la libera de sus verdugos. Ya para finalizar y cerrar con aplicaciones prácticas, quisiera hacer un inciso que considero es justo y necesario en este tema que es tan sensible como lo es el perdón bíblico. El concepto del perdón está lleno de muchos mitos. Si usted va al mundo, mucho más, pero dentro de la iglesia también. Y finalmente esos mitos y esos conceptos errados, no bíblicos, nos hacen tropezar
y complican innecesariamente el camino hacia la verdadera sanidad. Mucha gente cree que perdonar es un acto mágico, que sucede de inmediato y que borra todas las consecuencias. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Hay consecuencias. Perdonar es una decisión de la voluntad que nosotros tomamos para liberar a la otra persona y a nosotros mismos. Pero también es un proceso que lleva tiempo. Y eso se llama restauración. Usted se hace una herida y usted se pone la mano, ora al Señor y ya, a menos que sea un milagro. Ya al otro día, ¿qué pasa con esa herida? Hay que tratarla. A veces se infecta. No están así. Perdonar no significa ser imprudente. No tenemos que confundir el perdón con darle a la otra persona un pase libre o devolverle inmediatamente toda nuestra confianza para que tal vez haga lo mismo. No, de eso no se trata el perdón bíblico. El perdón genuino bíblico va de la mano con la responsabilidad y el establecimiento de límites saludables. Y usted me dirá, hermano Ezequiel, ¿cómo es eso? Explíquemelo mejor. Bueno, aquí va el ejemplo. Tú perdonas a alguien que te robó. Debes perdonarlo. Pero eso no significa que debes entregarle la llave de tu casa. Tome. O si alguien dañó a tu hijo, tú no puedes volver a exponer a tu hijo a ese riesgo. Tú lo perdonas, sí. Pero hay gente que cree que es así. Hay que usar el discernimiento que nos da el bendito Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Confundir la decisión de perdonar con la restauración instantánea o la eliminación de las consecuencias sabias solo logra mantener la herida abierta. La palabra de Dios nos enseña un proceso más profundo. Muchas veces requiere de límites firmes, de buscar ayuda y en algunos casos de consejería calificada para ese asunto, hermano. Cuidado. Yo debo perdonar, pero debe haber un proceso de sanidad, de restauración. Y esto es un tema más amplio, hermano. Pero bueno, hasta aquí quiero dejarlo centrándome en la parábola. Pero sí quiero dejar algunas aplicaciones prácticas porque justamente Jesús habla en parábola para hacer la cosa más sencilla y verlo en el devenir, en la vida diaria. ¿Cómo hago yo esto en la vida diaria? Primero, estar consciente de que nosotros somos deudores insolventes. Esa es una conciencia que eso nos ayuda, hermano. Porque la parábola nos deja ver claramente que ni tú ni yo le podemos pagar a Dios nuestro pecado. Espiritualmente hablando, somos insolventes morales. El Padre solamente nos ve a través de su Hijo y por eso nos recibe y nos acepta. Hermano, si alguien piensa diferente, está fuera del reino de los cielos. Si la persona piensa diferente y no perdona, esa persona hay que revisar. Hay que revisar, porque tal vez su fe no pueda ser confirmada. La Biblia dice que en nosotros ha sido derramado el amor de Dios por medio del bendito Espíritu Santo. ¿Okay? Para ser parte del reino, lo primero que tengo que entender es que yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios, no por mi propia rectitud. Como ni tú ni yo tenemos la justicia que se necesita, Cristo tuvo que venir y morir por nosotros para pagar lo que yo debía. Mi deuda es impagable. Mi única esperanza es que yo recurra al Rey, al bondadoso Rey, y que Él me perdone en base a lo que Cristo ya hizo en la cruz. Segundo, no hay deuda tan grande para Dios. Si yo recurro a Él en arrepentimiento genuino, en sumisión,
Eso que dijo Juan cuando vio a los que estaban allí alrededor de él, produzcan frutos genuinos de arrepentimiento. Porque yo puedo decir que estoy arrepentido, pero que yo estoy arrepentido no certifica que sea así solo porque yo diga que estoy arrepentido o porque yo llore. No. Es porque hay un cambio de verdad que se nota. Porque justamente la palabra arrepentimiento en la Escritura es la palabra metanoia y significa un cambio de mente. Es como que usted va hacia allá, da la vuelta y ahora viene hacia acá. Eso se nota. Cuando alguien está arrepentido, eso se nota. Porque hay evidencias, hermano. El mismo texto bíblico dice que alcanzamos misericordia si confesamos nuestros pecados y si nos apartamos. ¿Cómo sé yo que alguien está verdaderamente arrepentido? Bueno, sí, seguramente lloró, se compungió, habló, pero no lo siguió haciendo. Se apartó de ese pecado. Eso es lo que me dice a mí que está arrepentido. Si yo recurro al Señor en arrepentimiento y sumisión, Él tiene suficiente gracia y suficiente misericordia de sobra para saldar mi deuda. No hay deuda grande para la misericordia y la gracia de Dios. Él puede pagarlo. Solamente Él puede. Tercero, una vez perdonado, perdona. Si tú has sido perdonado por Cristo, perdona. Perdona, hermano. Y eso no tiene que ver con la otra persona. Porque uno perdona y a veces la persona tiene una mala actitud. Bueno, la Biblia es tan precisa en eso que dice, si tu hermano te ofende, ve y pídele perdón. O sea, él me ofendió y yo tengo que ir a pedirle perdón. Sí. Así es, hermano. Una vez perdonado, perdona. Extiende la gracia que tú mismo le pediste al Señor. Extiende el perdón que tú recibiste. Hay un área en mi vida que yo la llamo la del vituperio, hermano, porque yo era del que me dolía de todo. Me dolía en el sentido de que me afectaba, me hería. Habló, dijo, me vio. Era un soldadito de chocolate que cuando el sol salía se me derretía. Pero luego el Señor va tratando con nosotros y nos hace cuerito de caimán. Ya no podemos ser tan blanditos, pasan los años en Cristo y ya. Y uno va amando a la gente y bueno, aunque no está de acuerdo, hermano, usted perdona. Usted perdona. Y usted le puede decir a la persona, yo te perdono. Y te amo porque la Biblia dice que nosotros debemos amar hasta a nuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pero no estoy de acuerdo con lo que tú haces. Y yo particularmente, hermano, le doy gracias a Dios porque he aprendido a no mezclar eso. Yo puedo diferir frontalmente contra algo, sobre todo si sé que no está conforme a la Escritura, pero no me lo tomo personal. No es que te odio, que tengo algo contra ti, no, hermano. Pero yo tengo mis convicciones cristianas. Tengo un criterio. Además, sobre todo, tengo el Espíritu Santo que me da el discernimiento. Y yo no puedo llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Si está mal, está mal. Como cuando un hijo falla, el regalo más grande que nosotros le podemos hacer a un hijo es mostrarle su falla, pero a la vez decirle, hijo, ve, yo te amo. Con locura. Dice un poema por ahí, a quien se ama más que a los hijos. Yo te amo, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo porque está contra la palabra de Dios. Nunca te voy a dejar de amar, pero eso está mal. Eso está mal. Apártate, porque vas a sufrir las consecuencias. Eso hace un buen padre. Eso hace un buen padre. Extiende la gracia que tú mismo le pediste al Señor. Extiende el perdón que tú recibiste. Hermano, hay ocasiones en que esto es difícil, porque muchas situaciones a veces son faltas bastante graves, escandalosas y dolorosas. Sí, es verdad, pero nunca son mayores que la que tú le infligiste al Señor tomando tu lugar en la cruz.
No hay nada más grande que te hayan hecho que lo que tú y yo le hicimos al Señor para que fuera a morir en esa cruz. Perdonar es una decisión, hermano, que cuando tú la tomas, la gracia de Dios te impulsa a sentir correctamente. Por eso digo que es el Espíritu Santo, hermano. Porque si fuera humano, mentira. No. Hermano, si tú esperas el sentimiento antes de tomar la decisión, te aviso, nunca va a llegar. Déjenme tranquilo hasta que yo sienta perdonarlo. Eso no va a llegar nunca. Debe perdonar. Porque nuestro corazón caído no va a dejar que eso ocurra. No. Eso es un impedimento. Y el Señor sana, hermano. Yo le conté parte de mi testimonio, un pellizquito, muy triste y doloroso. Y usted me vio que se lo conté tranquilo. ¿Qué significa eso? Hay sanidad. Hay sanidad. Finalmente, el propio Dios trata con la falta de perdón. Si tú te rehusas a perdonar cualquier falta que se ha cometido contra ti, grande o pequeña, Dios va a tratar contigo. Él no va a dejar eso impune. Dios no se va a quedar tranquilo. No. Si tú eres su hijo, Él lo va a hacer. Él va a tratar de manera amorosa, pero duramente. Para que finalmente entienda que si tú has recibido la gracia de Dios, tienes que extenderla a otros. Esa es la mejor manera de predicar el evangelio, mis hermanos. Una vida de perdón es por sí sola la proclamación de la reconciliación que hay en Cristo Jesús. Qué fácil se hace cuando yo sé perdonar y alguien es testigo de eso y yo digo, bueno, es que eso fue lo que Dios hizo conmigo. Es que eso fue lo que Dios hizo conmigo. Hermano, es el puente de la gracia y la misericordia del Señor. Lo mejor que puede ilustrar esta parábola de los dos deudores. Amén. Póngase de pie, por favor. Ya que hemos recibido de Dios un perdón incalculable a través de los creyentes, debemos extender la gracia y la misericordia de manera indefinida a quienes nos ofenden, entendiendo que retener el perdón constituye una maldad que nuestro Padre Celestial disciplinará. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a que nosotros podamos meditar en esta parábola, en la palabra de Dios, y que podamos entender la desproporción entre la deuda perdonada por Dios y cualquier ofensa que nosotros recibamos. Que el Señor nos dé la convicción de que la falta de perdón es una ofensa grave, una falta grave para Dios y para su gracia, para su obra en la cruz. Y que el Señor desarrolle en nosotros un deseo de reconciliación. A mí me gusta explicar esto porque los evangélicos somos extremos, hermano. Los evangélicos casi siempre nos vamos a los polos, nos polarizamos. Y por eso yo hice el inciso y expliqué de qué se trata el perdón bíblico, porque a veces entonces nosotros, en vez de ejercitar el perdón bíblico, lo que hacemos es un ambiente de abuso. Yo le decía a alguien anteayer aconsejándole, no, tú tienes que parar, así como tú, ¿cómo evitas tú que le hagan bullying a tus hijos en la escuela? Tú tienes que preparar a tu hijo y decirle, no, detente, voy a hablar con la maestra. Tú tienes que decir, no me gusta eso. No, a ti te parece normal, pero oye, no me hagas esos juegos que son pasivo-agresivos. Hay gente que hace esas cosas. Ahí hay maldad. Entonces por eso hice la aclaratoria, porque a veces nosotros
tomamos la bandera del perdón y caemos en un bucle, en un círculo de abusos. No, de eso no se trata. Pero que Dios nos ayude a tener siempre ese deseo por la reconciliación. Y yo le decía al pastor Henry en estos días, pastor, cada vez más vamos a practicar lo que la Biblia dice, habla cada quien verdad con su hermano. Porque a veces uno calla por convivir, pero con amor tú puedes decirle al hermano, oye hermano, vi que tal cosa no me gustó, hermano. La verdad que eso me dio pena, me dio vergüenza. O sea, debe hacerlo. Eso es parte de las relaciones. Porque si uno cree que lo está haciendo bien, necesitamos corrección. Entonces yo le decía al pastor Henry, habla verdad cada quien con su hermano. Ayúdame, señora, que no la deje pasar. Porque después ya es extemporáneo. Ya no tiene mucho sentido. A veces uno va dejando y uno se acostumbra a eso. Y ahí tenemos que ver la actitud del hermano para recibir la corrección. Hermano, que Dios nos ayude a que cada uno de nosotros tomemos la decisión activa de perdonar a todos los que nos ofenden. Pero que lo hagamos consciente de que lo hacemos por obediencia a Cristo, independientemente de nuestros sentimientos. ¿Sabe por qué lo digo? Porque sí duele, hermano. Sí duele. Yo tengo que perdonar. Pero eso no significa, por eso dice que los evangélicos somos extremos. Eso ya es confesión positiva, todas esas locuras del humanismo. Sí me duele, yo perdono, pero me dolió lo que me hicieron. Entonces yo tengo que sanar eso, tengo que pedir al Señor que me ayude, que me consuele, que me restaure, porque me dolió, me afectó, me hirió. O sea, no fue cualquier cosa. Y ahí viene el Señor y nos sana y nos restaura. Que Dios nos ayude, ¿verdad, mis hermanos? Esta tarea es más larga, pero hasta aquí me trajo el río. Incline su rostro allí, piense por un momento en los 3 principios que compartimos y póngase ahí a cuentas con Dios. ¿Hay algún aspecto de este sermón en el que Dios trató particularmente con usted? Ore a Dios allí. Hable con Dios y si hay algo que arreglar, arréglelo. Si tiene que pedir perdón, pídale. Converse ahí con el Señor. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz. Tu bendita palabra puede llegar hasta lo más profundo, Señor. Hasta los tuétanos de los huesos, dice la Escritura allá en la carta a los Hebreos. Hasta discernir los pensamientos, las intenciones del corazón, hasta partir el alma, dice el texto. Donde no puede llegar el psicólogo, el pastor, el terapeuta, el consejero, solamente tu Espíritu Santo y tu palabra puede llegar, Señor. Si hay alguno acá, Señor, con esa batalla de falta de perdón, que ha estado sufriendo por todas esas situaciones, yo te pido que tú puedas ministrar a su vida en esta mañana, Señor. Abrazarle, sanarle y darle la entereza y la actitud de obediencia para perdonar y soltar al ofensor. Soltarlo. Porque tú nos perdonaste a nosotros, Señor. Pasa tu mano, Señor, y sana a tu pueblo. Física, pero especialmente espiritual y emocionalmente, Señor. Gracias por tu palabra, que hoy nos reta, Señor, a meditar en el perdón que hemos recibido de parte tuya, que tiene un valor incalculable en la obra de Cristo. Que nosotros podamos, como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos cristianos, extender la gracia, la misericordia y el perdón las veces que sea necesario. Duele, Señor, que nos ofendan, es verdad, pero no podemos retener el perdón, porque tú no quieres que seamos siervos malvados. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.